Y hoy vamos a hablar sobre la parábola del buen pastor. Y es hermoso poder ver el significado de lo que expresaba Yeshua y poder vivirlo, porque eso era el símbolo de poder entender las parábolas. Por eso esas parábolas había que entenderlas. Y vamos a estar viendo qué es lo que nuestro Abba nos habla a través de esta palabra de Yeshua. Vamos a leerlo en Juan 10, vamos a empezar en el verso 1 y vamos a encontrar en diferentes Biblias que esa no es la parábola del buen pastor, sino que dice parábola del redil. Pero la parábola empieza ahí. Vamos a estar leyendo. Estamos en Juan 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muy bien. Hasta ahí sería la parábola, ¿sí? Empieza en Juan 10, verso 1 y termina en el verso 18. Hasta ahí es la parábola. En diferentes Biblias la vamos a encontrar como dos parábolas, ¿sí? Vamos a encontrar como la parábola del redil del 1, verso 1 al verso 6, y la puerta, que sería el buen pastor, ¿sí? La vamos a encontrar en el verso 7 al 18. Y bueno, acá lo que vamos a ver primero en el verso 6, que nos está hablando ahí Yeshua. Y nos está diciendo algo que no lo entendieron, ¿sí? Por eso esa queda ahí y empieza otra explicación, otra parábola, porque no entendieron qué era lo que le estaba hablando. Vamos a ver por qué. Dice el verso 1, dice, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte,
ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Ahí vamos a encontrar hasta ese verso que él está diciendo que él es el pastor de las ovejas. Y acá hay algo que vamos a recalcarlo en esta parábola. Tenemos primero una puerta, tenemos al ladrón y al salteador, y después tenemos al pastor, el redil, hay un portero y están las ovejas. Acá se basa toda la parábola para que puedan entenderla. Él está hablando en esa alegoría, en esas metáforas que él quiere que el pueblo verdadero entienda. Por eso vamos a empezar en la parábola porque después del verso 19, en adelante tenemos todo lo que hablaron detrás de él, todas las cosas que se murmuraban y todas las cosas que se hablaban porque no entendían cuál era el significado de esa parábola. Y muchos les decían, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué nos hablas directamente y nos dices quién eres? Acá mismo Yeshua estaba diciendo quién era. No había mucha vuelta para entender cómo se dice en Argentina, pero hay algo que él decía. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ese es el que entiende, es el entendido. El que tiene sabiduría para poder entender qué es lo que está hablando ese buen pastor. Vamos a ver primero qué nos expresa nuestro Abba en esta palabra que dice puerta. El verso 7. Vamos al versículo 7 a leerlo nuevamente. Volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Acá vamos a ver primero el significado que es la puerta en hebreo, ¿sí? Puerta en hebreo podemos también encontrarnos con una palabra, la palabra Dalet, o se pronuncia Delet. Esa es la letra, sí, que entra, que se dice puerta. Y vamos a ver la palabra en hebreo puerta se llama Sha'arab, que esa es la palabra en hebreo, que es lo que significa en el contexto que nos habla quién es esa puerta. Acá se está refiriendo a Yeshua. En el contexto bíblico, la puerta se está hablando a diferentes tipos de formas, ¿sí? De puertas. Por eso cuando vimos también en otras palabras que decía portones, puertas, los portones de Israel, también es otra palabra diferente. Hay diferentes versículos que están expresados para que se dé la palabra que significa. Acá la puerta, se está hablando de la puerta del redil. Y la puerta del redil se llama Sharab Hab-Som, que esa es la puerta del redil, ¿sí? En hebreo, que es lo que está basado en el hebreo bíblico, que es la de las ovejas, ¿sí? Y las ovejas sabemos quiénes son. Las ovejas son el pueblo de Israel, incluido el pueblo de Judá. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá, ¿sí? El pueblo de Israel están todas las tribus, no solamente una, sino que son todas las tribus, también incluida Judá. El verso 8 que nos habla y nos dice del ladrón y salteador. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ellos son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Es decir, que, como recién dijiste, pastor, está hablando de todos los otros falsos mesías que vinieron antes de Yeshua. Se Amén. está hablando de falsos mesías, ¿sí? No se está hablando porque hay contextos de personas que
cambian lo que mismo Yeshua estaba diciendo. Acá estaba diciendo que había diferentes, ¿sí?, personas que se querían hacer pasar por el Mesías. Y eso eran los falsos Mesías que se está hablando, los ladrones y los salteadores. Es lo que los que vinieron antes de él y que no eran, ¿sí?, de Elohim. Vamos a estar viendo Ezequiel 34-31 que habla de las ovejas. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Elohim, dice Yuhed Bajei Adonai. Está hablando al pueblo. Por eso le está diciendo en alegorías también, acá en este verso que estamos leyendo. Vamos a seguir leyendo verso 9. Vamos a Juan nuevamente, capítulo 10, versículo 9. Yeshua vuelve a repetir: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Ahí está diciendo que Él vuelve a repetir que Él es la puerta también de la salvación, ¿sí? La puerta del redil y la puerta también de la salvación. Vamos a leer Salmo 23 que nos dice, vamos a leerlo completo, que es hermoso ese salmo, Salmo de David, y dice, Él, Adonai, es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a agua de reposo me conduce. Él restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunde aliento. Tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida. En la casa de Adonai moraré por largos días. Él es el pastor, Él es el que nos guía. Primero dice, que nada nos faltará. Dice, nos hará descansar, ¿sí?, en lugares deleitosos. Y también está diciendo que Él es esa agua, ¿sí?, el agua de reposo, y que Él es el que nos conduce. Estamos viendo lo que nos habla el Salmo 23 y verso 6, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Nosotros, eso es lo que tenemos que aprender. ¿Qué es lo que está hablando? Que mismo Elohim es el que nos guía. Él es el que tiene esa misericordia, ese amor, ese ajabá, y que en la casa de Adonai moraré por largos días. Está hablando que si nosotros cumplimos todo lo que Él promete y todo lo que Él dice, vamos a vivir confiados y vamos a vivir por largos tiempos en la casa de Adonai. Está hablando en alegorías, está diciendo que vamos a estar frente a Él. Y vamos a seguir leyendo el verso 10 de Juan. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese verso nos está hablando de lo que Él está diciendo de ese ladrón. El ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso se está diciendo que esos falsos mesías vienen a destruir, ¿sí?, vienen a traer destrucción y muerte. Y Él viene a traer esa abundancia, ¿sí?, de días, esa abundancia que sobrepasa todo y que nos da esa larga vida.
Sí, aquí es importante hacer un paréntesis, pastor, porque justamente este versículo lo hemos aprendido aquellos que venimos del cristianismo de memoria y lo hemos sacado de contexto. Y hemos dicho que Satanás es el ladrón que viene a robar, matar y destruir. Si bien son atributos, cualidades obviamente negativas de él, pero no se está refiriendo Yeshua a Hasatán, sino que él viene hablando en contexto, versículos anteriores, sobre quiénes son los ladrones y los salteadores, que son los que vinieron antes que él. Es decir, él, hagámonos la idea, ¿sí? Pongámonos ahí la imagen, que él está hablando al pueblo y les está diciendo, todos los que vinieron antes de mí, ¿sí? Todos aquellos, en el contexto allí donde él estaba hablando, habían venido un montón. Y es más, ahora mismo en Israel tenemos una conocida que dice que hasta en los postes de muchas veces de las calles ponen la foto de hombres y dicen, Él es el Mesías, Él es el Mesías. Entonces, esto siempre pasó. Entonces, Yeshua lo que estaba diciendo es, todos esos que están ahí figurando y dando vueltas son salteadores, son ladrones, y van a destruirlos si ustedes los siguen a ellos. Yo soy la puerta, yo soy el Mesías. Algunos vienen para tener reconocimiento, para tener otro tipo de formas humanas, ¿no? Humanas, hombre, querer ser más que Elohim, o tener poder, o ser alguien valioso, ¿no? Para ese pueblo. Pero el único que da de ese respeto y esa humildad tiene que ser alguien verdaderamente puesto por Elohim. Por eso, Él está hablando que Él era ese buen pastor. Y vamos a seguir viendo verso 11 y nos dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Acá estamos viendo que Él está diciendo que Él es el que va a dar su vida por esas ovejas. Veíamos también en la otra parábola, la parábola de las 99, ¿sí? Las ovejas que se había perdido una y esas 99 quedaron y él fue a buscar esa oveja perdida. Él daba su vida por ir. Vemos también David cuando se habla que él era un pastor y que él había arriesgado su vida con el león, el oso, que se canta, ¿no? Esas canciones y se ven en los salmos, que él era ese pastor que defendió sus ovejas. ¿Referido a quién? David siempre será representación porque su descendencia iba a ser descendencia del Mesías. Por eso hay representaciones sobre David como pastor, ¿sí? Y vamos a ver Ezequiel 34, verso 11, 12 y 13. Porque así ha dicho Yuhet Bajei el Adón, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Acá estamos viendo Ezequiel, sí, lo que él estaba hablando sobre el buen pastor y sobre las ovejas. Acá hay una representación verdaderamente profética de lo que Yeshua iba a hacer con sus ovejas para juntar a su pueblo, tanto al pueblo de Israel como Judá. Son un solo redil. Y seguimos leyendo verso 12. Mas el asalariado
y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo he buscado en otras versiones, sí, este versículo 12, y es interesante para enriquecernos un poquito más, sí, con otras versiones, porque dice, por ejemplo, en la versión PDT, dice, el empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen, así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa. El lobo las ataca y las dispersa. En otra versión, en la BLP, dice, en cambio, el asalariado, que no es el verdadero pastor ni propietario de las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, dejando que el lobo haga estragos en unas y ahuyente a las otras. Es interesante, con otras palabras, ¿sí? La comprensión de este texto, porque nos deja en claro que el asalariado no es el propietario de las ovejas, ¿sí? No es el propietario, o sea, no es el pastor que es Yeshua, sino que es alguien que está ahí por salario, ¿sí? Está ahí porque le pagan. No les importa las ovejas, sino que esa persona es un empleado, como dice ahí en otra versión. Es un empleado que está haciendo su trabajo de cuidar las ovejas, pero cuando eh, viene el lobo, viene el peligro, ¿sí? Huye. No les importa las ovejas que queden a merced del lobo. ¿El lobo quién es? El enemigo, ¿sí? El que viene a arrebatarlas, viene a dispersarlas. En otras versiones está también como que ataca y ahuyenta. Y el asalariado se está hablando de una persona que solamente le importa lo que es el pago, no le importa las ovejas. Va a estar el asalariado, que lo único que le importa es recaudar, y si ve el peligro, lo primero que hace es salir corriendo, irse a proteger él, pero sus ovejas no eran. Entonces, ellos hacen lo que están haciendo, es cobrar su dinero e irse. No están haciendo otra cosa. Por eso está diciendo que esas personas son las que huyen, porque solo trabajan por el pago y no le importa las ovejas. Y él dice, verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, al igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y dice, y doy la vida, mi vida, por las ovejas. Él está diciendo que primero que las ovejas escuchan su voz y que la conocen, y que Él da, ¿sí?, ese lugar que las protege, las guarda. Y hay una palabra que la hemos aprendido también, que es da'at, conocimiento, y que esa palabra da'at de conocimiento, que viene de una raíz, ¿sí?, de lo que es la intimidad, ¿no?, de lo que es la parte comunión con Elohim, que no es una persona que verdaderamente conoce por su forma de conocer, sino que conoce en intimidad, porque el que conoce tiene conocimiento de racional, de conocimiento de pensar, ese conocimiento que uno dice, yo sé y lo que hago porque lo sé, ese conocimiento lo que hace es envanecer, ¿sí? Lo que hace es creer que lo que uno está haciendo, lo está haciendo por sus fuerzas y no está dejando ese conocimiento que es de Elohim, porque el conocimiento dice que viene de parte de Elohim y el que conoce, ¿sí?, el que da conocimiento, que es el Padre,
es el que verdaderamente conoce, tanto conocimiento de lo que es racional como un conocimiento de experiencia, ¿sí? De Sí. igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida para las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Acá estamos viendo en este verso que él está hablando que no solamente él vino a las ovejas, esas que dicen, ¿no? La casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel, las que estaban perdidas, las que verdaderamente estaban y estaban firmes, tanto el pueblo de Judá, todo Israel, pero también vino a otras ovejas. Y esas ovejas son las ovejas que también están perdidas, que son las naciones, los extranjeros, esas personas que no lo conocían. Hemos visto esos ejemplos verdaderamente así como tú lo dices, esos ejemplos como cuando salieron de Egipto, que también había egipcios y personas que también se injertaron al pueblo, que salieron con el pueblo y entendieron que había un solo Elohim. Esa gente fueron las que entraron, ¿sí? Podemos ver diferentes tipos de situaciones. Mismo Yeshua, él le hablaba a los etíopes, a las personas moabitas, y vemos también un ejemplo que el pueblo de Israel, ¿de qué forma surgió? Primero, surgió de una persona que era caldea, sí, Abraham. Abraham era caldeo y es el que fue escogido a través de Elohim para que vaya esa descendencia. Si vemos a Abraham, Abraham era caldeo, su padre era idólatra, entonces sería excluido del reino. Según algunos, ¿no? Si nosotros decimos, no, yo he hablado una vez con una persona cristiana y decía, no, pero no tiene nada que ver esto, ¿no? Lo que es Abraham y todo el pueblo, sino que nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Lo que Elohim hace. Entonces, hay cosas a veces que nosotros nos enfocamos solamente en lo religioso. Nos enfocamos solamente en la palabra religiosa, tanto cristiano, evangélico, de raíces hebreas, judíos, ortodoxos, apostólicos, de todas las creencias y religiones. Pero no nos enfocamos en una cosa. No nos enfocamos en verdaderamente el reino de Elohim y todo lo que verdaderamente es el reino de Elohim, el reino de los cielos. Porque Él nos está dando una instrucción, nos está dando mandamientos, instrucciones para poder verdaderamente ser hijos del verdadero Elohim. Y no nos tenemos que basar tanto en tantas cosas, sino que primero apropiarnos, hacerlas, creerlas, hacerlas, hacer partícipe para que nosotros podamos conocerlo. Porque si no conocemos a Elohim, no vamos a conocer sus cosas, ¿no? El reino de Elohim no lo vamos a conocer porque nosotros estamos enfocados en nuestros pensamientos. Pero nuestros pensamientos dice que no son los pensamientos de Él. Entonces, nosotros si nos enfocamos en nuestros pensamientos, en nuestra sabiduría, no nos estamos enfocando en los pensamientos y la sabiduría de Elohim. Por eso, cuando estudiamos Proverbios, estamos viendo verdaderamente en qué nos enfocamos. Si tanto nos enfocamos en la vida real y cotidiana y de lo que creemos y de lo que hacemos, o nos estamos verdaderamente enfocando en lo que Elohim nos está ordenando. Entonces, con estas metáforas lo que estamos haciendo es verdaderamente enfocarnos en el punto que Elohim quiere que nosotros aprendamos. Y el aprendizaje viene, dice, por el oír. Pero tanto oír la palabra
y tanto escuchar su voz, porque dice la voz de el buen pastor. Entonces, acá hay que asociar las cosas. No hay que solamente enfocarse en las cosas físicas, materiales, palabra, sino que también tener un poco del Ruach HaKodesh. Que el Ruach nos esté en nuestra vida para que nosotros podamos enfocarnos verdaderamente a lo que el Padre quiere, porque nosotros tenemos que tener luz. Y esa luz dice que las que nos va a dar el entendimiento. Entonces acá hay algo que tenemos que ir parejo, tanto en el Ruach como en el aprendizaje, en el entendimiento, la palabra, las instrucciones. Porque si nosotros hacemos algo que no está en las instrucciones, que lo estamos haciendo porque nosotros lo queremos nada más, lo estamos haciendo por nosotros y no estamos poniendo a Elohim. Entonces es fácil pensar esto. Si no, esto no está en la palabra, en los mandamientos, y lo estoy haciendo porque yo lo quiero hacer porque yo quiero, me estoy desenfocando a lo que Elohim quiere. Hay algo que se tiene que entender fácil. Si yo hago algo que es por mi conocimiento, por mi inteligencia, pero no la estoy haciendo por lo que Elohim quiere, lo estamos haciendo porque nosotros queremos, no porque Él quiere. Porque si el Padre te dice, hace tal cosa, tal cosa, tal cosa, y vos vas y haces lo que te dice el mundo, obvio que vas a hacer lo que vos querés, con tus propios mandatos, con tus propios entendimientos, y no estamos haciendo lo que Elohim quiere. Eso quiero que lo entiendan. Las cosas son, si el Padre nos dice que tenemos que cumplir tanto en todos los mandatos, porque después no vamos a pedir. Si vamos a pedir, pues porque verdaderamente el Hijo está cumpliendo, si no, el Padre no le va a dar absolutamente nada. Al contrario, dice, lo poco que tiene se le va a quitar, porque no está haciendo lo que corresponde. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que lograr, tener un equilibrio. Y ese equilibrio es, primero, tener la honra a nuestro Padre, honrar todas las cosas que Elohim nos está diciendo a través de su palabra y que nosotros tengamos ese entendimiento. Y acá vamos a ver en el verso 16 que tenemos. Decía, también tengo otras ovejas Tengo que no son otras de este ovejas que no redil. son de este redil y esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y acá vamos a leer en Efesios 2, 12, que vamos a ver qué es lo que nos está hablando en Efesios, la palabra, sí, Efesios 2, del 2 al 20. En aquel tiempo estabas sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yeshua Hamashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Vemos Amén. aquí que justamente los extranjeros, que incluso están en la genealogía de Yeshua, fueron ciudadanos de Israel. Estuvieron incluso salieron de Egipto junto con el pueblo de Israel, entraron al pacto delante del Sinaí, allí cuando se entregó la Torá,
Ellos entraron en ese pacto también siendo extranjeros y de la misma manera nosotros, por medio de Yeshua, aquellos que no tenemos sangre israelita, entramos a ser parte de Israel, ¿sí? Algunos le llaman Israel espiritual, ¿sí? Que se une con el Israel físico. Podríamos llamarlo de esa manera, no yendo a la teología del reemplazo, pero sí en el sentido de que por medio de Yeshua, nuestra sangre espiritual, nuestra vida, porque la vida está en la sangre, tenemos acceso al Padre. Somos parte de ese redil que Yeshua dijo, tengo otras ovejas que tengo que ir a buscar, que no son de este redil. Y cuando él decía de este redil, estaba hablando de Israel, ¿sí? Del Israel físico, ¿sí? Físico. Y Acá podemos ver lo que está hablando de ese Israel físico y el que es espiritual, ¿sí? Que viene, como dice acá, extranjeros y otras personas que se incluyen en lo que es el mandato de Elohim, ¿sí? Del pueblo. Romanos 11, 17, 19, 24. Romanos 11, 17 dice, pero si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la emuná estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Aquí está hablando del pueblo de la casa de Judá que no recibe a Yeshua como el Mashiach. Entonces son desgajados, ¿sí? Son cortados porque el que no entra por Yeshua no entra, por más que tenga Torah, ¿sí? Entonces ellos tienen Torah, pero no tienen el reconocimiento del Mashiach. Entonces son cortados, desgajados, ¿sí? Si ellos se vuelven al Mashiach, son judíos mesiánicos y son injertados nuevamente en Mashiach. Ahora nosotros, lo que decía recién Efesios, ahora somos ciudadanos con pactos y promesas de Israel, como si tuviéramos allí el pasaporte de Israel, ¿sí? Y estamos bajo esa jurisdicción y bajo esa legalidad de la constitución de la Torá, como si fuésemos genuinos e israelitas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque fuimos injertados desde ser un olivo silvestre a un olivo natural, ¿sí? Por medio de Yeshua. De esta misma manera es lo que Yeshua está diciendo, ¿sí? Estas son las otras ovejas que él tiene que buscar de otros rediles para que sean injertados en Israel, para que sean conciudadanos también de Israel. Vamos a leer 34, 23 de Ezequiel. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Amén. Ahí vamos a ver lo que nos está hablando. Tanto Efesios como Romanos nos está hablando de que tenemos que entrar por, como dice, esas puertas que es el buen pastor. Acá lo verdadero es, si nosotros entramos y queremos ser verdaderamente hijos de Elohim, vamos a cumplir los mandamientos, los estatutos, y vamos a creerlo, lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Hay algo que muchos lo van a preguntar, ¿sí? La salvación para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel, para que tengan claro, el que es el juez verdadero es Elohim. No somos nosotros, ni
podemos saberlo. Solamente Él sabe quién es salvo, ¿sí? Lo que nosotros está es verdaderamente cumplir lo que Él nos manda. Si nos manda a cumplir las ordenanzas, las cumplimos. Creemos en Yeshua como esa puerta, creemos en Yeshua como esa puerta. Si nosotros desmerecemos a Yeshua y no lo tomamos como hijo, como Elohim, ¿sí? Porque acá mismo lo está diciendo en una parte, también lo vamos a leer, que Él es Ejad con el Padre. Y si Él es Ejad con el Padre, ¿sí? Son uno. Entonces, si nosotros creemos que Él es Ejad, es uno con Elohim, vamos a creer que estamos creyendo en lo que Él está haciendo en esa palabra. Entonces, el que no cree que Él es Ejad y lo desprecia y dice falsos testimonios, esas personas llevan condenación. ¿Se entiende? El juicio lo dará Elohim. Si él cumplió sus mandamientos, su Torá, todos sus estatutos, pero no cumplió lo que verdaderamente era esa puerta, está en Elohim. ¿Qué es lo que es el juicio final para esa persona? Lo que sí sabemos que hay gentes, personas que fueron verdaderamente, y lo vi, y yo lo he visto, muchas personas que ni siquiera conocían los nombres, que no conocían absolutamente nada, pero sí conocían la palabra y seguían la palabra, y seguían a través de la palabra. Esas personas vivieron una vida que uno los veía y decía, estas personas conocen y tienen intimidad. Entonces, esas personas también van a ser juzgadas, ¿sí? Entonces, no somos jueces. Por eso en Pablo, Romanos, Efesios, en diferentes lugares Pablo está hablando, ojo con la lengua, ojo con lo que hablan, ojo con lo que dicen, porque nosotros solamente podemos hablar, pero no podemos juzgar, ¿sí? Y si nosotros tenemos algo contra un hermano, hay un mandamiento. Y ese mandamiento hay que cumplirlo. Si no cumplimos ese mandamiento, estamos, dice, infringiendo toda la ley. ¿Sí? Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a tu prójimo como a ti mismo, no estás haciendo las reglas. Entonces, es fácil. Las cosas tienen que ser claras para que nosotros podamos ser verdaderamente hacedores de la palabra. Y vamos a ver verso 17 y 18 y dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. No sé si la tuya tiene diferencias. Sí, básicamente dice lo mismo, nada más que aquí dice nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Él está diciendo que Él es el que, así como Él iba a morir, iba a tomar otra vez la vida. Sí, Él iba a ser mismo Elohim. Él iba a ser, así como iba a morir por los pecados, también iba a resucitar. Él estaba diciendo que en esta alegoría, estaba diciendo que Él podía hacer todas las cosas. Él nos enseñó, justamente es interesante porque por lo que padeció, dice que aprendió obediencia. Y es interesante cuando dice, este mandamiento recibí de mi Padre, es decir, este misbot. Y esa palabra misbot es órdenes, ¿sí? Es decir, esta orden yo recibí de mi Padre. ¿Cuál era la orden? Que Él ponga su vida en remisión por nuestros pecados, que Él sea el redentor, que sea ese Goel,
Entonces, él no era un Yeshua mártir. 24 y 30, el verso, vamos a ver lo que... Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el nefesh, el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Es decir, ellos estaban desesperados porque no entendían las alegorías, no entendían estas palabras encriptadas y se desesperaban. Entonces decían, dínoslo abiertamente, si tú eres el Mesías o no. Y el versículo dice, Yeshua al 25 les responde, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Acá en el verso 30 lo estamos viendo lo que dice, yo y mi padre somos Ejad. Entonces, acá vamos a ver, siguiendo después, cómo lo tomaron, sí, los que se escucharon, que eso estaba hablando que él era mismo Elohim. Entonces acá había un juicio personal de cada uno juzgando por qué tú eres como Dios. Si ellos no entendieron más que palabras, no tenían el Ruach abierto para poder entender qué era lo que estaba hablando Yeshua. Por eso dice el que tiene oídos para oír, oiga, porque él estaba hablando para los que verdaderamente tenían el conocimiento de entender de qué estaba hablando Yeshua. Él estaba hablando que esas personas tenían que tener tanto emuná, ¿sí? Esa fe, y tener el conocimiento, ese entendimiento, para poder entender lo que Elohim quería para cada uno.